Necesitas conocer. Lo que no sabías, un día martes vacío en las calles, 16 de septiembre. Y donde muchas personas usan el celular para distraerse también, para mirarlo permanentemente, los videos de TikTok, las pantallas allí. La extensión de la mano, digo yo. Exactamente. Terrible. Hay algunos científicos que evalúan que nuestra postura corporal en la evolución, digamos, va a terminar teniendo el cuello inclinado. ¿Y el dedo gordo qué pasa? También. Está fortaleciéndose. Bueno, pero ahora un estudio de la Universidad de Heidelberg reveló los efectos que produce en el cerebro reducir el uso del celular durante 72 horas. Me encanta. Le quitó el celular a los miembros de este estudio, a los objetos de estudio, por 3 días. 3 días, mira, no es tanto. No es tanto, ¿ya? fíjate. Y la investigación analizó cómo reacciona el organismo cuando se limita el acceso al dispositivo que en promedio las personas consultan cada 10 minutos a lo largo del día, dice esta Sí, universidad. o más, cada un minuto. Claro. Seleccionaron a 25 adultos jóvenes entre 18 y 30 años, todos usuarios habituales de smartphone, mira. por la edad además. Todavía estoy dentro de adultos jóvenes. Completaron, precisamente. Qué bueno, Te se fue la dejo el ciencia. dato, sí. Se fue la ciencia. Y claro, completaron cuestionarios, hábitos de uso, estados de ánimo, nivel de dependencia al dispositivo y también obviamente condiciones de salud mental de todos los encuestados. ¿Ya? Y el ¿Qué estudio pasó? demostró que la restricción del celular generó cambios en las áreas cerebrales vinculadas a la recompensa y la motivación. Ay, sí. Claro, los voluntarios solo usaron el teléfono para funciones esenciales, ¿no? Trabajo urgente, digamos. Ya. Tareas cotidianas y se comunicaron con familiares brevemente durante esos 3 días. Contactar a alguien, sí. Y las resonancias magnéticas que después les hicieron ¿Qué pasó? mostraron modificaciones en las regiones de la dopamina y la serotonina. Ya. Esto es entonces alteraciones similares a las que ocurre, por ejemplo, con el alcohol. Y detectaron que las actividades en la corteza parietal se relacionaron directamente con los niveles de ansiedad por el dispositivo. Los escáneres revelaron que la reducción del uso de smartphone afectó las redes neuronales encargadas de los procesos adictivos y hubo una disminución en las zonas que regulan el estado de ánimo y las emociones, es decir, casi como una sensación de abstinencia. Ay, sí, pero es que ya estamos conscientes de eso. Exactamente. Así es que el estudio recomendó comenzar con periodos más cortos de abstinencia para evitar, especialmente si tienes una dependencia tan alta. En los niños, ojo, Ay, en los niños hay una sensación de dependencia importante del teléfono Y celular. algunos no saben controlarlo. Y hay que desde chicos crear ese hábito de deshacerse un rato de la pantalla para que Obvio, esto sí. pueda ser más fácil Bueno, de adulto. Este fin de semana hay que dejar el celular. Si es que no tiene trabajo y no tiene algo particular, este fin de semana es el momento. Y brevemente, en esta efeméride musical del día de hoy, hablamos de lo ocurrido el 16 de septiembre de 1973. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, Víctor Jara fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura recién establecida, torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile, que hoy lleva su nombre, donde fueron confinados miles de opositores. Hay una historia que recoge Mario Amorós, el escritor español, que escribió sobre la vida de Víctor Jara, y que menciona la historia de que le habían cortado las manos a Víctor Jara, que fue una historia que por muchos años fue validada incluso en diversos relatos. Mario Amorós recoge precisamente esta historia, empieza a averiguar en la biografía y termina determinando que esa historia no es del todo real, digamos. A Víctor Jara no le cortaron las manos, sí, le desfiguraron el cuerpo completo, lo molieron a patadas desde el inicio en el Estadio Chile a Víctor Jara. Un militar, de hecho, lo golpea incluso mencionando sus canciones, conociendo su obra. Lo mataron por cantar finalmente a Víctor Jara, porque nunca se acreditó tampoco que fuese un guerrillero, pero sí, finalmente se desacreditó la historia por parte de Mario Amorós de que le habían cortado las manos. Eso sí, Joan Jara, su viuda, dijo que lo real fue suficientemente espantoso como para ser contado. Sí, bueno, parte de su historia también está en esas canciones que tú mencionas. Esta para mí es una de las favoritas, de seguro no personal, sino que de cuánta gente en este cancionero popular que es parte de la historia de nuestro país, no solo de Víctor Jara. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. Y a las 8:39 cambiamos el mood para hablar también de política y especialmente de encuestas. ¿Encuestitis? Claro, es que cuando hemos hablado de la encuestitis, nosotros nos hemos quejado de que, pucha, es que una encuesta dice una cosa y el otro día otra encuesta dice otra. Y uno empieza a decir, pero
cuál es la realidad de las encuestas. Sí, pues la gente se pierde, seguro. Y hemos encontrado una muy buena herramienta, fíjate. Sí, hay una que se llama Radar Electoral, de hecho, sí, tal cual la puedes encontrar en su página web, radarelectoral.cl, que tiene todo esto en uno y que queremos entender también por qué surge la idea de realizarla. Para hablar de esto, estamos con el director ejecutivo de República, José Francisco Lagos, amigo de la casa, histórico también. ¿Cómo estás, José? Hola, Fran, Carlos. Tanto tiempo. Buen día. Desde la época de combinación clave. Exactamente. Muchos años. Sí, muchos años. Sí. Y desde esa época en República, me acuerdo. Desde esa época en República, sí. Qué Y bueno. ahora con este radar electoral, que para muchos viene a armar una imagen, una foto mucho más acabada de todos esos estudios en uno. Pero en definitiva, ¿cómo nace esta motivación también para crear este radar que va en esta página, ¿no? Radarelectoral.cl, va graficando los resultados de todas las encuestas y los va de una u otra forma complementando, ¿no? O sea, lo primero era entender que esta manía que tenemos con la encuesta es una cuestión que básicamente va a propósito de lo que comentaban de celular, como con microimpacto, ¿Y ¿verdad? no le Entonces, dices encuestitis? pero es encuestitis, es la práctica. Como, claro. En el fondo, uno va de a poco diciendo ya qué encuesta sale el sábado, qué encuesta sale el domingo, y de repente dan resultados que uno decía, bueno, esto es muy difícil de comparar o muy difícil de entender. Entonces, una opción es empezar como a depurar las encuestas por su calidad. El gran problema de eso es que, dado lo que ha pasado en nuestro país en el último tiempo, que los resultados han sido básicamente sorprendentes, tampoco hay ciencia cierta respecto a qué cosa funciona o qué encuesta no va a tener el resultado predictivo que supone que tienen. Porque aquí el primer mito que hay que despejar es que las encuestas pueden predecir resultados. Lo que hacen las encuestas es reflejar el momento en que son tomadas, y por tanto es una foto del pasado más que una proyección del futuro. Y eso no solo lo hemos visto en el caso de Chile y en los últimos escenarios electorales, sino que también imagino que observan este catastro en comparación con lo que ocurre en otros países. O sea, sin ir más lejos, en Estados Unidos siempre nos hemos llevado una sorpresa. Sí, y por ejemplo, la última vez el caso de Bolivia, hace poco, Claro, fue también. muy, muy impactante. Sí. Y en Estados Unidos existe el formato que nosotros hicimos, que básicamente lo que hace es un agregador de encuestas, es decir, un promedio aritmético de todas las encuestas que hay independiente, sin entrar en el detalle de su metodología, simplemente lo agrega. Diciendo un poco, mira, la suma de todas las encuestas algo te va a decir. Sí. No significa que, o sea, nosotros no hacemos una metodología porque encuestas, simplemente La algo suma te de va a todas las decir. encuestas es quizás la mejor encuesta. Claro. Mira, al menos te da una información respecto a lo que está diciendo todo, porque, o sea, por ejemplo, fue el debate presidencial, de acuerdo a alguna encuesta, Evelyn Matei baja y en otras encuestas sube. Ya, bueno, entonces hay que ver en cuántas encuestas sube, en cuántas encuestas baja, y eso lo agregamos en esta plataforma Radar Electoral, un poco para ser más amigable y también más constante en el tiempo la revisión de la encuesta. Es decir, que una no te distorsione todo ni los comandos se vuelvan locos con lo que está pasando, sino que la ciudadanía tenga una fórmula más comprensible de ver lo que está pasando. Ahora, y respecto de esta revelación de encuestas semana a semana, ¿no? Las más conocidas, al menos las que más han estado en la palestra, son la Cadem, Criteria, Black and White, quizás. Me puedo quedar por ahí en alguna... Panel Ciudadano ahora que está semanal También, claro. Y dentro de eso, obviamente hay cifras que se han ido dando. Hay una pelea estrecha, por ejemplo, entre Kast y Jara. En algunas se menciona a Jara por arriba de Kast, en otras al revés. Y en otras Matei está un poco más abajo, más arriba. En esta foto que ustedes ya van complementando hoy en día, ¿se van leyendo esos mismos resultados? ¿Hay alguna diferencia que se marque más que otra? Sí, una tendencia que hemos visto en el último tiempo es que Janet Jara, por ejemplo, ha estado... Hay que distinguir entre dos criterios. Uno es la lista cerrada, que es decir, cuando a la gente la encuestan y le dicen, mira, estos son los candidatos disponibles, versus la mención espontánea que diga quién le gustaría que fuera presidente. Claro. Es increíble, pero los resultados son bien distintos, porque hay mezcla entre qué me gustaría que pase y qué creo que va a pasar. Sí, y eso, diferente. Claro. Porque además, de hecho... Que en elecciones anteriores no había pasado, que fuera tan disgregado eso, ¿no? Y además algunas encuestas van más allá, porque preguntan dos cosas. Como que separan abiertamente, ¿quién le gusta, con lista cerrada ambos, quién le gustaría que fuera presidente y quién cree que va a ser presidente? Entonces, ya eso lo hace Cadem, por ejemplo. Lo que hemos visto en el último tiempo es que Janet Jara, especialmente en lista cerrada,
que algunos dicen que es lo más predictivo, pero todo esto está sujeto a lo que hablamos anteriormente. Y que es lo primero que sale aquí en radarelectoral.cl. Sí. Lista cerrada. Dice que está estancada. Está estancada especialmente después de la gran subida que tuvo después de la primaria, Claro. cuando, o sea, fue una subida bien meteórica y de hecho Sí. las encuestas tampoco predijeron bien qué iba a pasar ahí. Y ahora está estancada. Y la gran pregunta es si esto significa que este famoso 30% es un piso, o sea, perdón, un techo de Janet Jara, o también es su piso. Lo digo porque esto tiende a calzar con la aprobación del gobierno. Entonces hay un match entre quienes aprueban el gobierno y quienes aprueban la candidata oficialista. Y la pregunta a lo largo de todo el gobierno ha sido si ese 30% es el piso del gobierno, si pase lo que pase va a haber un núcleo duro, o si es el techo que tiene por ahora el gobierno de Gabriel Boric. Que tiene que ver con lo que tú decías, con el presente, más allá de lo que la gente proyecta al futuro. Tal cual. Y eso es día a día, se observa día a día. Ayer veíamos la entrevista a Manuel Monsalve, la revisamos de lo que ocurrió el fin de semana. O sea, todo puede influir. Y todo influye de una manera u otra, y el punto es que además influye de manera distinta en cada una de las encuestas. Que eso es lo difícil de entender. O sea, a ver, si uno fuera encuestólogo, sabría la distinción y como que se explicaría el fenómeno, hay que agregarle el margen de error y eso todo distorsiona. Pero acá tenemos encuestas que no están dentro del margen de error, es decir, hay una encuesta que la intención de voto, por ejemplo, para Janet Jara es 24%, la última CADEM, o la última criteria por ahí. Pero vemos... no sé, la encuesta de Alberto Mayol, Cosa Nostra, y le da 38%. Entre esas dos, entre CADEM y la Cosa Nostra, respecto a su metodología, ¿existe una brecha muy grande? ¿Son muy diferentes? Es muy distinta, entre otras cosas, porque, a ver, lo que tiene CADEM es que al ser semanal, es una encuesta telefónica que lo que hace es identificar un universo de personas y llamar hasta que contesten 700 casos. Lo que a varios de las encuestas no les gusta, para ser bien sincero, y de hecho hay una asociación de encuestas y no han invitado a CADEM, o CADEM no quiere ser parte. O sea, eso ya, por ejemplo, otra encuesta tipo Panel Ciudadano ha hecho algo bien interesante en la última elección, para mirarlo. ¿Esa es la de la UDD? Es Panel Ciudadano UDD, sí. Lo que hace es que siempre encuesta a las mismas personas. Si es un panel, deben ser 5.000 personas en ese panel y va eligiendo de acuerdo a nivel socioeconómico, nivel, si bien Santiago, regiones, y entrevista a cierta cantidad de casos cada semana. Lo que permite hacer una especie de traqueo, es decir, de historial de cómo se ha movido ese elector. Entonces, incorporó un dato muy, muy interesante, que es que en el grueso, por ejemplo, en la aprobación general o intención de voto general, el porcentaje puede ser el mismo, pero no significa que no haya habido cambios en ese tipo de apoyo. Y lo que dice esta encuesta precisamente es que prácticamente 1 de cada 6, 1 de cada 5 electores o personas que apoyan a algún candidato vienen de otro candidato desde la semana anterior. Claro. Es decir, esto cambia constantemente. Y un candidato que tiene una buena performance logra mantener de una semana a otra, el 75% de su apoyo. Es decir, hay un cuarto que hace muchas veces la diferencia entre un candidato y otro, que se puede mover de una semana a otra, y los movimientos más curiosos que se han visto. Es decir, de Johannes Kaiser a Janet Jara, Harold Maynico, da lo mismo, hay cambios, y eso es importante, o es más bien entretenido y como digno de análisis, como ese traqueo. Sí, estamos conversando con José Francisco Lagos, director ejecutivo de Respública, el Instituto Respública, que tiene este radar electoral que ustedes pueden ver en radarelectoral.cl. Perdón, y en esta foto estaba viendo algo que me llama la atención, porque en algún momento, al menos la percepción que yo tenía, era que Johannes Kaiser, en junio, estaba más alto de lo que aparece aquí en esta foto. Es lo que, de hecho, lo tuvimos entrevistado. Yo no recuerdo en qué mes vino a nuestro programa, creo que fue antes. Pero era un momento en que Kass no estaba tan potente. Claro, y Johannes Kaiser decía que él tenía encuestas donde él lideraba, y nosotros teníamos la foto ahí de las encuestas donde... Nos mostró, de hecho. Claro, y efectivamente nosotros sabíamos que en muchas encuestas él no lideraba, pero no lo veíamos tan abajo como efectivamente lo vemos en general en esta foto, donde no sube mucho más que Parisi, por ejemplo, y está bastante más abajo que Matei. La última semana solamente subió por el debate. Claro, pero sigue estando más abajo con relación a la imagen incluso que había respecto de que Kaiser en algún momento fue un candidato de los más fuertes. Claro.
Sí, yo creo que temporalmente él está, de hecho llegó a estar tercero en la encuesta un poco antes de junio, no me acuerdo bien si era abril por ahí, pero era hace harto tiempo. El gran punto que tiene Johannes Kaiser acá es que depende de la encuesta, marcan muy distinto. Y eso como que le afecta en el promedio. Lo que sí, uno puede ver en el agregado que ya pasó a este cuarto lugar por sobre Franco Parisi, y Franco Parisi ha estado más bien en un estancamiento después de un alza importante que tuvo las semanas anteriores. Ahora, una advertencia respecto también al radar electoral es que no todas las encuestas tienen la misma periodicidad. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio abrupto la última semana, no necesariamente se va a ver reflejado de la misma manera en este radar que agrega todas las encuestas a alguna encuesta en particular que pueda haber un movimiento mayor, porque acá hay encuestas que tienen su estudio de campo durante un mes, o que tienen durante 2 semanas, u otras que tienen toda la semana. Entonces, cambios abruptos como los que mencionábamos, temas de gobierno, por ejemplo, alguna entrevista, algún anuncio también. Sí, y por ejemplo, no es lo mismo alguien, como la sensación ambiente, a alguien que encuestan como al principio de ese mes, versus a alguien que encuestan al final de mes. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que vamos a tener que estudiar ahora a propósito de esta diferencia entre votante habitual y votante obligado es la diferencia en el tiempo de la definición. Es decir, votante habitual es mucho más probable que tome la decisión antes versus el votante obligado que se defina mucho más cerca de la elección, y esas encuestas, bueno, ahora ya son públicas, pero podrían no ser públicas de acuerdo a la ley 2 semanas antes de la elección, entonces quizás lo veamos después de la elección. Claro, y lo otro que también uno puede ver en el radar electoral tiene que ver con estos escenarios de segunda vuelta. Y estamos viendo allí también, bueno, los duelos, ¿no? Más relevantes, que son entre los 3 primeros lugares: Kast versus Jara, ¿cierto? Después está Matei versus Jara y Kast versus Matei. Obviamente la pelea más estrecha está entre Kast y Matei en todas estas encuestas, pero genera bastante atención, al menos en lo que uno puede ver, la diferencia que hace Matei versus Jara, que dentro de todas estas actualizaciones que hay de todas las encuestas que se suman en radio electoral, me parece que es incluso un poquito mayor que la diferencia que puede hacer Kast con Jara, ¿no? O sea, hoy día, de acuerdo a la agregación, Kast sacaría 51 versus 35 de Jara, es decir, Jara le iría mejor contra José Antonio Kast, versus Matei versus Jara, que Matei tendría el 50,1, que es muy parecido al 51. Pero que con eso ganaría, o sea, bueno, esta es segunda vuelta, obviamente, pero con un 50,1 hubiese ganado en primera vuelta si es que lo hubiese obtenido, digamos. Claro, porque al final en el cálculo del porcentaje se sacan los nulos y los blancos, entonces aquí no se sacan por metodología de la encuesta. Es decir, hay que considerar ese porcentaje. Lo que es bastante particular, que en el fondo Evelyn Matei hoy día tenga una menor intención de voto que José Antonio Kast, pero en segunda vuelta la performance sea parecida. Hasta hace 2 meses, yo diría, lo que ocurría, como la gran salvaguarda del comando de Evelyn Matei, era que Evelyn Matei tenía un mejor desempeño que en segunda vuelta. Entonces, como que aseguraba un triunfo de la oposición si es que ella pasaba a la segunda vuelta. Eso se dio vuelta en algún momento y ahora ya está más o menos equiparado. Y eso es bien interesante porque básicamente para los escenarios... Eso fue muy relevante, por ejemplo, para la negociación parlamentaria. Sobre como, ya, mira, a ti te va a ir mejor, pero ganamos seguro con Evelyn, entonces, ya. Y en ese escenario se dio esa conversación. Ahora eso cambió y, de hecho, Evelyn Matei ha tenido un mejor desempeño en las últimas encuestas, salvo en Criteria, en todas las demás sí. Y el radar electoral todavía recoge algunas encuestas donde estaba en su peor desempeño. Entonces todavía yo creo que puede haber alguna modificación, especialmente en el escenario de segunda vuelta. ¿Cuáles son las mayores complejidades que se vienen? Ya nos adelantamos algunas, pero de cara ya a noviembre y más cercanos a ver a cada uno de estos candidatos en la papeleta, imagino que se va poniendo mucho más complejo el escenario de observar las encuestas. A ver, es que... Parece que ya estamos como en campaña, como en tierra derecha, pero la campaña todavía no parte. O sea, después del 18 sí. Después del 18 se ponen todas las pilas. Entonces la gran pregunta es, ¿puede pasar algo todavía que cambie el panorama como se ve? Y la respuesta es sí. Totalmente. Y lo vimos con el último debate. Porque claro, quizá los primeros que ven el debate son personas interesadas, personas que están atentas a lo que está pasando, y por tanto, entre los que ven el debate,
no les mueve la aguja. Pero sí empieza a mover la aguja después como en las repercusiones. Por ejemplo, Harold May Nichols. Una gran cantidad de personas dice Harold May Nichols ganó el debate. Mucha gente, sí. Ahora, hay un punto también relevante, que es que si tu candidato no lo hace tan bien, yo prefiero decir que ganó alguien que no me hace tanto ruido, en vez de decir que ganó mi opositor directo, digo. Claro. Entonces Harold May Nichols hoy día se transformó como una especie de comodín, donde hace poco, independientemente que yo creo que tuvo un buen desempeño, digo, pero, Sí. pero es más fácil decir, no sé, para el comando de José Antonio Cast, decir, mira, ganó Harold May Nichols en vez Que de ganó decir... tu directo ganó, opositor. Ganó claro, Evelyn sí. Mateo, ganó Janet Jara. Pero en este caso era bastante difícil porque los mayores contrincantes y que ya sabemos que están liderando las encuestas, que son Janet Jara con José Antonio Cast, no fueron los que entregaron el mejor desempeño. En general, dentro de lo que los expertos observaban de este debate. Entonces, no era tan honesto quizás decir ganó, sí, mira, mi candidato no ganó o mi candidata no ganó, pero sí ganó el que no me gusta tanto, sino que, claro, buscan un término medio, que en este caso podría ser Harold May Nichols. Sí, no, para no potenciar al otro, digo. Pero claro, en Claro, el tú fondo... dices para no potenciar al otro, O sea, sí. porque si tu candidato tuvo un buen desempeño, uno dice, no, sí, mi candidato tuvo un buen desempeño. Pero dice, ya mira, ya estoy indefendible públicamente porque Todo no desde vieron el los dos debate. lados, Digo, sí. mira, Harold May Nichols tuvo un buen... Y yo no... Hay que ver bien si eso se transforma en intención de voto. Todavía ha subido Harold May Nichols un Oye, poquito. sí. Pero, o sea, que en base a lo que tenía es harto, pero hay que ver si eso se traduce en intención de voto. Yo creo que, por ejemplo, dado que tuvo un buen desempeño, va a recibir un mayor interés ahora por parte de los medios, de la opinión pública, así que ahí va a estar muy interesante lo que pase, porque hay líneas como, hoy día el panorama está como en líneas, como entre Janet Jara y José Antonio Cast. Yo agregaría a Evelyn Matei en ese grupo ahora sobre todo. Después hay un track entre Parisi, Johannes Kaiser. Sí, están muy cerca. Y después Meo, Harold May Nichols y Artés. Y cada uno está peleando su propia batalla, es decir, no son el mismo criterio, y por eso como mezclarlo a todos es tan entretenido. Bien, José Francisco Lagos, director ejecutivo de República, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar atentos entonces en este año electoral y en lo que queda de campaña a estos movimientos que hay en este contabilizador amplio de encuestas. Oye, y sale la cuenta regresiva de la elección también. ¿Cuánto queda? No, 60 días con 12 horas, 2 minutos y 29 segundos. Ten la ansiedad. Quedan Está bien. 60 días para que los 6 candidatos que quedan vengan a nuestro programa. Ah, sí, ya entrevistamos a 2. Así que mira, está perfecto para tener el conteo. Radarelectoral.cl. Gracias, José Francisco, te pasaste. Gracias a usted. Nos vemos. Y nosotros nos vamos. Sí. A las 8:58 casi ya. Recuerden que hay desvíos de tránsito en todo el entorno del Parque O'Higgins. Hoy me interesa mucho este tema, yo sé porque voy para allá, pero además para todos ustedes que tienen que ir por ese sector. Carlos Greich va a estar dirigiendo el tránsito. Sí, está Blanco Encalada cerrada entre Manuel Rodríguez y San Alfonso. Avenida España está cerrada desde la Alameda. Y Toesca está cerrada desde Almirante La Torre. Además, Avenida Mata al Poniente, desviada en San Diego, y Santa Isabel desviada en Manuel Rodríguez sin ingreso a Toesca. Así es que todo ese perímetro con bastante congestión, nos imaginamos, aunque obviamente hay menos autos, eso ayuda, pero aún así tengan Poner cuidado, atención, entonces poner sí, atención de con todas los maneras. desvíos. Ya viene Clave Morse. Con Daniel Fajardo viene en breve y nos encontramos mañana de 8 a 9. Mañana en el último día hábil de la Último semana, nos día. gusta decirlo. Sí, está bien. Cuídense. Chao. Chao, chao. Terminamos por hoy, pero la actualidad no se detiene. Nos escuchamos mañana a las 8 a.m. en Hora Clave 92.9.